la más inaccesible, la más indiscernible, invisible incluso. Hay una multiplicidad de otros cuerpos que se articulan los unos con los otros, que se marañan al infinito según la ley de un devenir posible. La pequeña parte del cuerpo, la más indiscernible, invisible incluso. Hay una multiplicidad de otros cuerpos que se articulan los unos con los otros, que se marañan al infinito según la ley de un devenir posible. Según la ley de un devenir posible. En la más pequeña parte del cuerpo, la más inaccesible, la más indiscernible, invisible incluso, hay una multiplicidad de otros cuerpos que se articulan los unos con los otros, que se enmarañan al infinito, según la ley de un devenir posible. La más pequeña parte del cuerpo, la más inaccesible, la más indiscernible, invisible incluso. Hay una multiplicidad de otros cuerpos que se articulan los unos con los otros, que se enmarañan al infinito, según la ley de un devenir posible. La más pequeña parte del cuerpo, la más inaccesible, la más indiscernible, invisible incluso. Hay una multiplicidad de otros cuerpos que se articulan los unos con los otros, que se enmarañan al infinito, según la ley de un devenir posible. Antonin Artaud. Para comenzar, quisiera aclarar que esto no es una performance, es un sistema de referencias y quisiera partir hablando del presente. Estoy teniendo una leve sensación de pérdida de memoria. Lo que más recuerdo en este momento es que hace 3 miércoles atrás comencé con un dolor muy fuerte en mi riñón izquierdo, una vibración, una palpitación que me hacía sentir muy frágil y vulnerable. Terminé en la guardia con una infección ahí en el riñón. Al decir esto, se me viene una frase que leí hace muy poco, una cita a una mujer española que se llama Elvira Sastre, que dice: no me siento perdida, es solo que no sé dónde termina el mar que llevo adentro y a veces me ahogo. En esta búsqueda de poder sentir profundamente la intimidad que me produce estar muy dentro de mi cuerpo, como algo de defender ese espacio de vulnerabilidad, siento que se ha abierto un camino. Ahora podría decir que ese camino es el movimiento como la vitalidad, como el ir hacia la vitalidad. Por mucho tiempo creí que el arte era igual al sufrimiento, que había que desgarrarse pedazos por la belleza, y ahora creo en el movimiento. El movimiento como el recorrido, una mezcla de imaginación, sentir, percibir, lo que sucede entre el espacio de adentro y el afuera. Descubrir esa capacidad personal para utilizar la inteligencia corporal y así hacer visible partes, rincones, hacer visibles sentires, pensamientos, hacer visible imágenes, como una red, sin inicio, sin final.
y me pregunto en cómo hacer para que el movimiento confíe en mí. Una respuesta fue moverme completamente, trasladarme de un territorio a otro. Fue así como comencé mi viaje desde Santiago de Chile hasta aquí. Y recuerdo que el único pensamiento que tenía durante esos días era: si yo me muevo, todo se mueve. Ahora me pregunto de dónde nació esta necesidad. Mi vida se sentía como si la hubiese escrito alguien más, como si todo ese orden, toda esa arquitectura no me pertenecieran. Y me sentía como una decoración que estaba a punto de caer. Antonin Artaud. Van Gogh. El suicidado por la sociedad. Introducción. La buena salud mental de Van Gogh puede ser proclamada, pues a lo largo de toda su vida solo se hizo cocinar una mano y, dejando esto de lado, no llegó más que a cortarse la oreja izquierda, en un mundo en que la gente come todos los días vagina asada con salsa verde, o sexo de recién nacido azotado y encolerizado ingerido tal como sale del sexo de la madre. Y no es una imagen, sino una realidad cotidiana, repetida con frecuencia, y sembrada en toda la extensión de la tierra. Así es como se sostiene, aunque actual en su viejo clima de estupro, descalabro, de alienación crónica, de pues no es el hombre el que sea esta afirmación resulte delirante, la vida de anarquía, de caos, de extravío, de inercia burguesa, de desviación mental, desviado sino el mundo, de impudicia deliberada e ilustre hipocresía, de inmundo descrédito por todo lo que representa nobleza, de reivindicación de un orden fundado absolutamente en el acatamiento de una primitiva injusticia, en síntesis, de crimen organizado. Las cosas andan mal porque en este momento el mayor interés de la conciencia alienada es no salir de su enfermedad. Gauguin creía que el artista debía buscar el origen, el símbolo, elevar las cosas de la vida hasta la dimensión del mito, en tanto que Van Gogh creía que hay que partir del mito y deducir de él las cosas más pedestres de la vida, y en mi opinión, carajo que tenía razón. Pues la realidad es sobradamente superior a cualquier relato, a cualquier fábula, a cualquier divinidad, a cualquier superrealidad. Solo se necesita el genio de saber interpretarla. Lo que ningún pintor había logrado, antes del pobre Van Gogh, lo que ningún pintor después de él volverá a hacer, pues creo que esta vez ahora mismo, hoy, en este mes de febrero de 1947, es la realidad misma, el mito de la pura realidad, la realidad mítica misma, la que está en camino de incluirse. Es así que, después de Van Gogh, nadie ha sabido agitar el gran símbolo, el timbre suprahumano, eternamente suprahumano de acuerdo al orden rechazado que hace vibrar los objetos de la vida real, cuando se ha aprendido a afinar el oído lo necesario como para advertir la hinchazón de su macareo. De esta manera la luz de la vela se hace oír, la luz de la vela encendida sobre el sillón de paja verde se hace oír como la respiración de un cuerpo apasionado frente al cuerpo de un enfermo dormido. Resuena como una extraña crítica, un juicio concienzudo y asombroso, del cual es probable que Van Gogh, más adelante, nos permita presumir el fallo, mucho más adelante, Cuando conocí a Euge Esteves fue justo un mes después de que se murió la tita, mi abuela, mi abuela tardía, porque nos conocimos cuando ella tenía 95 años y yo tenía 25. Nos reconocimos, en realidad, porque siempre supe que ella era mi abuela, solo que había mucha distancia entre nosotras, porque ella era mucho más vieja y era sorda
Yo pensaba que era sorda y no me escuchaba. Eh, Le tenía mucho miedo a las jerarquías. Comencé a visitarla todos los martes entre clases y ensayo, tenía un tiempo libre, entonces iba y me sentaba con ella en el sillón que estaba justo al frente de la tele, que teníamos prendida sin verla, y empezábamos a conversar. Yo pensaba que era sorda, pero a mí siempre me entendió todo lo que le decía. Se convirtió en mi mejor amiga, con 70 años de diferencia. Me impresionaba su deseo de vida. Sentía que yo estaba mucho más cerca de la muerte que ella. El día martes en el que le iba a contar que iba a empezar mi viaje hacia Buenos Aires, la encontré muerta. Espero que me acompañes tú, desde donde sea. ¿Me acompañarás? A lo mejor. La palabra sentido tiene diferentes significados. El significado que me interesa es sentido como dirección, no como significación. Entonces el rol del artista es el de crear una dirección y el rol del espectador es el crear una significación. Y si uno acepta eso, después nuestro trabajo es verdaderamente un trabajo de construir una conexión, construir las condiciones para compartir. Esta frase la escuché de Joao Fiadeiro en su seminario sobre composición en tiempo real. Pienso que la improvisación me interesa como campo de investigación, como experiencia sobre el conocer. Desde hace unos 3 años que me estoy preguntando sobre la improvisación
voy a hacer el ejercicio de nombrar cosas que me refieren a la improvisación en danza y estar a la deriva, acción de vaciarse y hacerse ver al mismo tiempo, prolongar la existencia de las cosas, preguntarme dónde estoy, el tiempo real de las cosas, construir imágenes, relaciones imposibles, relaciones posibles, desconocer, designificar, hacer presente el presente y que la sensación me haga. Lo colectivo es la fuerza, no hay protagonistas. Me gusta mucho trabajar en colaboración, mezclar diferentes disciplinas, diferentes personas y hacer que convivan, como trabajar desde el entendimiento, desde la singularidad de cada una, por una tercera cosa. Me parece muy interesante unir la danza y el cine o el audiovisual, generar una materia híbrida que no se entiende claramente cuál es su formato. Otra práctica de danza que me sirvió para seguir potenciando este universo de la improvisación fue el contact. En algún momento pensaba que el contact era la danza con otras personas, era la manera que podía bailar junto a otras personas. Hablo del contact no solo como la técnica, sino como el campo relacional que contiene. Y en este sentido, las múltiples maneras de encontrarse y desencontrarse, de conectarse, desconectarse, de ser colectiva y de ser singular. Creo que esta danza tiene un potencial muy grande que me va a permitir seguir abierta ante la transformación, ante la improvisación. Oh, hey. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing, and it don't change if I had it my way. Want to see me dance? I'd love to see you dance. Okay. Okay, I'm dancing now. Make visible, carve away, and make visible what's already there. El espacio ya está lleno y el trabajo sería como ir quitando para poder dejar que lo que ya está ahí tome forma. So it's just a way that I understand what the discipline of improvisation is. Much more of an editing activity than a composing activity. Esta es mi manera de entender la improvisación, algo que se trata más de editar que de componer. Durante el año 2015 tuve la suerte de participar de la escuela nómade del Teatro du Soleil con Aria Moshkin y varios integrantes de la compañía. Fueron meses de trabajo, todos encerrados en un teatro muy frío durante horas, hablando, sintiendo, pensando sobre la improvisación. Fue la vez que me sentí más frustrada en la vida, con más dudas sobre lo que realmente quería hacer o no. Y fue un momento de máximo aprendizaje, sobre todo siendo espectadora,
observando, acompañando desde la mirada todo lo que significa ponerse, estar, vaciarse dentro de un escenario, hacerse ver. La palabra visión. Voilà. Vous allez choisir parmi ces trois musiques celle qui vous donne une vision d'une improvisation. Van a escoger entre esas tres músicas una que les provoque una visión para improvisar. Quand on aura entendu ces trois musiques, je vous demanderai qui veut passer. Cuando escuchen esas tres músicas, yo voy a preguntar quién quiere pasar. Et vous direz moi, et quand si je vous choisis, vous direz j'ai besoin d'une ou deux personnes avec moi. Ustedes van a decir yo, y en ese momento ustedes me van a decir yo necesito una o dos personas conmigo. Ou trois. O tres. Je vous conseille que ce ne soit pas trop nombreux. Que vous ne soyez pas trop nombreux. Durante mi momento universitario sufrí una gran desilusión sobre la manera de, no solo por cómo se enseñaba sobre la coreografía, sobre la improvisación y sobre técnicas de danza contemporánea, danza moderna, danza académica, folclore, sino por la estructura educacional en Chile. Un sistema pedagógico heredado desde la dictadura. La carrera a la que yo asistía se llamaba Pedagogía en Danza y era imposible no darte cuenta de la gran contradicción que cargábamos entre lo que se pensaba sobre la pedagogía y lo que realmente sucedía. Pedagogía del endeudamiento, de la ignorancia, pedagogía con herencia militar, conductista. Años. Con la reforma del 80, la educación cambió radicalmente, se masificó y diversificó. Nacieron muchas instituciones y de diverso tipo, abriéndole las puertas al negocio educativo. A partir de este momento, cualquiera con los recursos necesarios puede crear una institución educativa, bajo el argumento de que el mercado se autorregula. En este contexto, el Estado cede el rol protagónico que había tenido y se limita solo a fiscalizar los excesos del mercado. Las instituciones de educación funcionan como empresas que deben autofinanciarse para ser rentables, y los estudiantes como clientes que consumen un bien transable. Como hay que pagar por él, el conocimiento se transforma en un bien escaso, destinado a una pequeña élite. El conocimiento se convierte entonces en propiedad privada. Esto sucede en la calle, afuera de la Universidad Arcis. Los alumnos de arte anoche durmieron en la calle. Y están aquí iniciando la jornada de clases correspondiente a la clase de las 8:30. Fueron años de lucha combativa, exigiendo educación libre, gratuita y de calidad para todas las personas. Este movimiento masivo, ciudadano, político, educativo, social, cultural, tiñó toda mi carrera de pedagogía en danza contemporánea. Y finalmente, pese a nuestros esfuerzos creativos, sobre todo, no hubo ningún gran cambio, se siguió manteniendo la Constitución creada por Pinochet. Devino en la quiebra de mi universidad, ya no existe más. A propósito de algo que ya no existe más, puedo decir que mi colegio, en el que estuve toda mi educación primaria y secundaria, tampoco existe más. Un colegio artístico, personalizado, que desde muy chica tuve acceso a la clase de danza contemporánea, hasta cuarto medio, donde hice mi examen final de la clase de danza bailando en el techo del colegio,
una canción de Black Sabbath. Me gustaba mucho la idea de bailar y pasar desapercibida, de bailar esta música que no era la que yo escuchaba, pero que me generaba vibración y una sensación de sacar afuera toda la violencia que tenía, que se podía ver claramente en todo mi cuerpo teñido de suciedad. Siempre me apasionó algo de la idea de el espectador, la espectadora, de la conexión, de cuánto y cómo me dejo ver y cuánto y cómo me ven. Por eso es que elegí este espacio no convencional para mí en ese momento, que era bailar sobre el techo. Entre los 18 y los 12 años fui parte de una compañía de teatro francesa que se llamaba Cluny, y antes de eso, desde más o menos los 4 años, bailé en una agrupación de mujeres cantantes, Agua Luna se llamaba, era un grupo de música infantil. Este es mi cuerpo que se mueve al son del ritmo. Este es mi cuerpo, vamos todos a bailar. Yo he escuchado lujo, cojo lujo, loco lujo, pero siempre con lujo. Todos mis nietos me dicen lujo, nunca nadie me ha dicho papá. La tía me dice luquito de repente, cuando está maravilloso. ¿Por qué tú me pones medio loco a mí? Sí. Es que los locos son inteligentes, decía mi papá. Mi papá era psiquiatra. Como pueden ver, acá llegamos a uno de mis grandísimos referentes. Él es el Luco, el amigo de la Violeta Parra y del Nicanor Parra, el pintor, el performer de los años 70 en Chile. O sea, no es un papá clásico, para nada. Nosotros estamos acostumbrados, pero gente que está afuera encuentra algo original. Nosotros fue Luco y era como un personaje. O sea, no era el papá, era un personaje bohemio, con los pintores, cosas en el parque forestal, ferias. Y de hecho, lo que he pensado, nosotros siempre, nunca hemos llamado papá. Y a propósito, él es mi papá, el hijo del loco Luco. Estas son algunas imágenes que rescaté de un documental que le hicieron una vez al Luco. Otra mujer que conoció muy bien al Luco fue mi mamá. Aprendió arte estudiando con él. Se hizo la mejor amiga de una de sus hijas y se fue a vivir a su casa. Ahí es donde conoció a mi papá. A los 9 años me operaron de una malformación en el uréter izquierdo.
Esa es mi mamá, que pintó toda la pared del jardín infantil en el que yo iba. Este es otro de sus murales. Que lo sencillo no es lo necio, que no hay que confundir valor y precio, que un manjar puede ser cualquier bocado, si el horizonte es su luz y el rumbo un beso. No es que no vuelva porque me he olvidado, es que perdí el camino de regreso.